En este vídeo te voy a mostrar lo que es para mí el mejor exchange que no pille KIC, de forma que voy a poder tradear mis criptomonedas sin ningún tipo de problema y totalmente anónimo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo os voy a mostrar lo que es para mí el mejor exchange, el cual no pide KIC, de manera que puedo estar tratando mis criptomonedas sin ningún problema, de forma totalmente anónima, para poder evitar pagar impuestos sobre las criptomonedas que tengo. Del exchange que os voy a hablar es de Mexce, el cual no pide KIC. Para los que no sepáis qué es el KIC, es el Know Your Customer, lo que significa que un exchange al tener KIC nos piden algún DNI, alguna identificación, de manera que saben que somos nosotros, por lo cual no estamos siendo anónimos. Os voy a explicar un poquito qué es Mexce. Mexce, lo he dicho, es un exchange con tarifas muy bajas. Como vemos aquí pone que es del 0%, pero creo que hace nada estaba en el 0,1. No sé si es que la han cambiado, no lo sé, pero bueno, son tarifas muy bajas del máximo de 0,1%, lo cual está muy bien. Como podemos depositar cualquier criptomoneda, ya sea USD, Bitcoin, Ethereum, DOT, y de muchas formas posibles. Yo lo que suelo recomendar es que compréis tarjetas de criptomonedas. ¿Sabéis que existen unas tarjetas donde pues son como tarjetas regalo de 50 euros de Bitcoin? Pues os compréis unas cuantas de esas, todo en efectivo para no dejar rastro, y paséis esas criptomonedas a este exchange, donde lo dicho, no os van a pedir KIC, por lo cual podréis estar tradando vuestras criptomonedas sin ningún problema. Mexce es un exchange súper seguro donde hay muchísimo dinero invertido. Como veis, hay esta burrada de dinero actualmente en Mexce. Es uno de los 16 mejores exchanges en todo el mundo. Como veis, tiene muchísimas criptomonedas en su mercado. Tiene criptomonedas que recién salen al mercado o criptomonedas famosas como Bitcoin. Aparte, son muy activos en su Twitter, en sus redes sociales, y hacen concursos, torneos, algunas competencias de a futuros, lo cual hace un exchange bastante cómodo de usar y encima todo es muy sencillo de usar. Además, al usar este exchange tenéis las mismas herramientas, incluso más, como pueden ser algunos de los exchanges como Binance. También tienen un staking, también tienen modelos a futuros con que tienen muchísimas herramientas como otros exchanges muy famosos como es Binance, pero la ventaja de este es que no tiene KIC, por lo que si estáis tradando en este exchange, absolutamente nadie puede saber que sois vosotros, lo cual esto sirve mucho a la gente que tiene bastante capital. Yo, por ejemplo, me pasé este exchange cuando tenía alrededor de $3000 tradeando, ya que tradeaba en Binance. Como ya sabéis, Binance pasó a ser regulado por el Banco de España, lo que me quitaba muchísima seguridad, ya que yo lo que quería era tradear totalmente anónimo, sin que nadie supiera que soy yo, a la vez que estoy evitando pues el tener que pagar impuestos por algo que ni siquiera tal vez he conseguido aún un beneficio fijo, o si ni siquiera quiero venderlos, ya que en España nos obligan a tener que vender obligatoriamente un porcentaje del beneficio para darlos como impuestos, sin poder volver a reinvertirlo, lo cual me quita muchísima maniobra. Así que decidí pasarme a Mexce, que no tiene KIC, soy totalmente anónimo, nadie sabe que soy yo aquí, por lo cual me da muchísima seguridad. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, dejármelo en los comentarios y yo lo responderé al momento. También tenéis mis redes sociales abajo en la descripción. Porque nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado, dadle un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.